Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Les voy a invitar en esta mañana a ir al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos. Vamos a estar tocando en esta mañana del capítulo 2 y vamos a ver desde el versículo 18 hasta el versículo 22. 18 al 22. Dice así, leemos. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor, la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Oramos. Precioso Dios, una vez más en tu presencia, buscando tu rostro, buscando, Señor, que tú seas engrandecido por medio de tu palabra, que tu pueblo te conozca, que podamos aplicar tus verdades a nuestras vidas. Amado Dios, por medio de tu palabra buscamos que alcanzar a los perdidos, a aquellos que aún no te conocen, puedan recibir el mensaje de tu palabra, Señor, y creer. Que puedan ser confrontados por las Escrituras, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia, de juicio, que vengan a ti en arrepentimiento y fe, Señor, que entreguen hoy sus vidas a ti, que dejen toda vida ritualista, que dejen toda vida de pecado, Señor, y puedan venir a los pies de Cristo. Te ruego que nos acompañes en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Nuestro título en esta mañana es El Antiguo Ayuno. Ese es el título. El Antiguo Ayuno. Pero nuestro tema es el que hace nueva todas las cosas. El título, El Antiguo Ayuno, el tema, el que hace nuevas todas las cosas. Y las Escrituras nos confirman esta verdad de que Dios ciertamente hace nuevas todas las cosas viejas, las cosas del pasado, las cosas antiguas. Dios no vino simplemente a cambiar alguna cosita, a modificarlas. Cristo vino a hacerlas nuevas. Vino a hacer nuevo todo. Tanto es así que Jehová habla por medio del profeta Isaías, diciendo, he aquí que yo hago cosa nueva. Jehová habló a través del profeta Jeremías diciendo, he aquí vienen días en que haré un nuevo pacto. El Señor habló a través de su siervo Ezequiel diciendo, yo les daré un corazón y un nuevo espíritu. También el Señor habló a través de Pablo, y Pablo dijo en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También Jesucristo habló en el Evangelio de Lucas y dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. El Señor vino a traer algo nuevo. En Juan dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. En Isaías dice, pues he aquí, yo creo los cielos nuevos y una tierra nueva.
En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Jesucristo ciertamente vino a hacer nuevas todas las cosas, vino a transformar y a cambiar lo antiguo. Lo que quedó atrás, el Señor vino a modificarlo nuevamente. Él no vino para que el ser humano continúe en sus viejas prácticas, en sus ritos, en sus prácticas religiosas antiguas. Él no vino para que las personas continúen en eso y digan, bueno, continúo con estas prácticas ritualistas, continúo con esta religión, pero también lo tomo a Cristo. Continúo por este camino de pecado, en este camino de desobediencia, pero con Cristo juntamente. No, Jesucristo no vino a hacer un parchecito ahí. Jesucristo no vino a modificar una pequeña cosa. Jesucristo vino a hacer todas las cosas nuevas. Él no vino para que tú sigas por ese camino. Él vino a cambiar tu camino. Él vino a transformar tu pensamiento. Él vino a transformar tu corazón para que puedas presentarte delante de Dios. Pero presten atención a lo que estaba sucediendo en este pasaje. Miren lo que dice el versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahí venían los fariseos y estos seguidores, discípulos de Juan, con una tradición, venían con un pensamiento de lo antiguo y se le acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué? Si todos hacemos esto, ¿por qué ustedes no lo están haciendo? Ahora, pongámoslo un poco en contexto. Recuerden que anteriormente, en el evento que vimos la semana pasada, viene Jesucristo y lo llama a Leví, que Leví es Mateo. Y Mateo se levanta y lo sigue a Jesucristo. En ese momento, Leví dice, voy a hacer un gran banquete en mi casa. Y lo invitó a Jesucristo, saca el paraguas, invitó a Jesucristo y a su vez también invitó a todos los publicanos y pecadores juntamente. Pero, aparentemente, era tiempo de ayuno. Se puede ver, se puede pensar que era quizás un tiempo de ayuno, tanto que los fariseos y los discípulos de Juan estaban ahí mirando. Piensen ahí atrás de la puerta o de la ventana, mirando ahí en la casa de Leví, en su mansión, con todo el banquete que había allá. Tiempo de ayuno, Jesucristo comiéndose unas terribles arepas o un arroz chaufa, no sé, o qué otras cosas espectaculares que podría haber estado comiendo en ese momento. Y ahí estaban los fariseos y los discípulos de Juan mirando y dicen, ¿pero qué pasa? Todos estamos en tiempo de ayuna y ellos no están ayunando. Claramente, los fariseos y los discípulos de Juan, ellos estaban practicando un ayuno ritualista. Ellos estaban practicando un ayuno religioso, una práctica antigua que venían trayendo de años atrás, y con eso vienen a juzgarle a Jesucristo. Ahora, ¿qué es el ayuno? El ayuno lo encontramos a lo largo de las Escrituras y por lo general, el ayuno es la abstinencia, presten atención a esto, porque el ayuno es la abstinencia voluntaria. Me abstengo voluntariamente de comer y de beber, aflijo mi alma. Era afligir el alma con un propósito espiritual. De otra manera, si uno no lo hace con un propósito espiritual, simplemente es una dieta. Por lo tanto, era necesario que haya un propósito de buscar el rostro de Dios, de buscar al Señor. Ahora, lo que buscaban era justamente sacrificar la carne con la que el hombre le falla al Señor. Eso es lo que uno buscaba por medio del ayuno. Y en el Antiguo Testamento se estableció el ayuno con el sentido de afligir el alma.
Ese era el sentido. El ayuno era que todas las personas en aquel tiempo debían afligirse, debían contristarse, angustiarse. ¿Y cuándo es que fue impuesto en la ley de Moisés? Fue impuesto para el tiempo en que se hacía la expiación de los pecados. Aparece solamente en el libro de Levítico, donde se hacía solamente una vez al año el ayuno. Ese es el ayuno que se encuentra en las Escrituras, impuesto por Dios, en la ley de Moisés. Debían afligir su alma, hacer ayuno una vez al año cuando venía la expiación, cuando se iba a pagar por el pecado de todos. Entonces ese era el tiempo de ayunar y de afligir el alma en memoria y pensando en todo lo que conllevaba todo eso. Pero con el paso de los años se perdió ese significado. El verdadero significado de lo que era el ayuno y llegó a ser prácticamente un rito. Llegó a ser una práctica religiosa, que es lo que vemos en este momento con estos hombres. Ellos hacían ayunos especiales por causa del pecado. Quizás estaban en pecado, entonces ayunaban a Dios. O quizás ayunaban por algún problema en el cual se encontraban, o ayunaban por algún problema que se podría avecinar. También empezaron a hacer 4 ayunos al año, en memoria del cautiverio en el que estuvieron. Entonces ayunaban 4 veces recordando y afligiéndose por lo que les había pasado en aquellos tiempos. También en las fiestas de Purim, ellos también hacían ayunos en memoria del ayuno de Esther y Mardoqueo. ¿Recuerdan? En aquellos tiempos cuando el pueblo judío estuvo al borde de ser exterminado y mandaron a hacer un ayuno a todo el pueblo israelita que estaba cautivo en aquellos días. Entonces, en memoria de eso, también ayunaban. Pero no solo eso. Las Escrituras nos dicen, no sé si recuerdan en Lucas capítulo 18, que ya lo hemos leído, el fariseo y el publicano, cuando el fariseo dijo, yo ayuno 2 veces a la semana. Ellos también hacían ayunos 2 veces a la semana, o ayunaban los lunes y ayunaban los jueves. Además de eso, ahora viendo todo lo que conllevaba toda este ritual, esta práctica religiosa del ayuno, viendo esto, versículo 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora, la conducta no ortodoxa, el no de Jesucristo, claramente, el no seguir las prácticas religiosas que se acostumbraban en aquellos días, causó un gran revuelo con las personas religiosas de aquellos días, los fariseos. Pero no solamente con los fariseos, sino también con gente del pueblo, como por ejemplo los discípulos de Juan el Bautista. Y todos querían saber qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué todos nosotros ayunamos y tus discípulos no toman esto en serio? Es como una burla y no ayunan, no buscan a Dios. ¿Qué es esto? Entonces vienen bajo este contexto. Ellos vienen bajo este contexto, bajo este peso religioso, a pedir una explicación a Jesucristo. Y piensen que Jesucristo venía anteriormente manifestándose como Dios. El que se manifestaba como Dios estaba comiendo con publicanos y pecadores. El que se manifestaba santo estaba con toda esta gente impía. Y para peor, este que dice ser Dios y santo, encima ni siquiera participa del ayuno. ¿Qué es esto? Bajo esto se presentan a Jesucristo. Ahora, Jesús les podía haber respondido ante su acusación diciéndoles, discúlpenme, entendidos de la ley,
discúlpenme, maestros de la ley, conocedores de las Escrituras, ¿acaso Moisés no mandó, no estableció un solo ayuno anual por causa de la expiación? Entonces, ¿por qué ustedes imponen tantos ayunos? Imponen ayunar 2 veces a la semana, todo el año, los lunes y los jueves, así todo el año, cuando Dios no puso esa carga o cuando Dios no estableció esto, no fue impuesto por Dios. Él podría haberles dicho eso, porque ellos venían a acusarle. O Jesucristo podría haberles dicho, esta práctica religiosa que ustedes reclaman y dicen que es buena y aprobada y que se debe llevar adelante, esta práctica religiosa que ustedes están llevando adelante, no era para que ustedes se exhiban delante del pueblo. No era para que ustedes se hagan los más espirituales. No era para que todos les aplaudieran. No era para que ustedes se engrandecieran. Sino que era con el fin de buscar el rostro de Dios. Como dijo en Mateo, mira, acompáñenme a Mateo, no pierdan la marca ahí. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 16, dice Jesucristo hablándoles, cuando ayunéis, ahí se pueden dar cuenta que también Jesucristo no estaba en contra del ayuno. No que él no estaba a favor de esto, que eso era una práctica malísima. Pero él dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Ellos querían hacerse la fama, ellos se querían mostrar espirituales, mírenme. Hace todo el día sin comer, buscando el rostro de Dios. ¿Estoy brillando? Ellos trataban de mostrar ese tipo de imagen. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos querían el aplauso, ellos querían ser engrandecidos por los hombres, ya lo tienen, bien, son aplaudidos. Pero sigue diciendo, pero tú, cuando ayunes, cuando tú hagas el verdadero ayuno, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese era el verdadero ayuno que debían seguir. Pero Jesucristo pudo haberle respondido de esta manera. Jesucristo pudo haberlos confrontado, diciéndoles, están equivocados, eran solamente un ayuno al año, no toda esta imposición que ustedes pusieron. Podría haberle dicho, no, ustedes no lo están practicando bien, no es la forma en que se debe hacer, pero él no hizo eso, él actuó como un verdadero caballero, como es el Señor Jesucristo, y él respondió de esta manera. Volvemos otra vez a Marcos, capítulo 2, versículo 19. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Esa fue la respuesta de Jesucristo a estos hombres que venían acusándole de no ayunar, de no seguir esta práctica ritualista. Ahora, el Señor lo que estaba haciendo era comparar a sus discípulos, a los que estaban acompañándole ahí, los compara como los amigos del novio. Y Jesucristo se compara con el novio. Yo soy el novio y mis discípulos son los amigos del novio. Ahora el Señor dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Si el esposo está allí en la misma fiesta, ¿por qué habrían los que están allí invitados, los amigos del esposo, por qué deberían estar afligiendo su alma? ¿Por qué deberían estar manifestando externamente una angustia? ¿Por qué? Si ahí estaba el esposo. Y recuerden que los tiempos de bodas en aquellos días, prácticamente, por lo general, solían durar
Una semana. Y era una semana en la que era alegría, era gozo, era fiesta, era festejo por los novios que estaban allí. Y los amigos que estaban con el novio hacían todo porque estaban completamente contentos y gozosos de su amigo que estaba allí. Ahora viene Jesús manifestándole esto y le dice, si el esposo está acá, ¿por qué quieren que mis discípulos estén angustiados, que mis discípulos estén tristes, que mis discípulos estén afligiendo su alma? Pero les dice en el versículo 20, pero vendrán días, ya van a venir los días, vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y esa palabra quitado viene de violencia, de arrebatado, podría decirse, en el sentido de muerte. Y acá Jesucristo hace su primera mención respecto de su muerte, de su crucifixión, en la muerte, en la cruz del Calvario, por los pecados de todos nosotros. Entonces dice, cuando el esposo fuere quitado, cuando llegare aquel momento, entonces ahí aflijan sus almas. Entonces allí, cuando ya no esté, entristezcanse. Pero yo estoy con ustedes. Yo en este momento estoy con ustedes. La presencia de Dios descendió a la tierra. No había necesidad de afligir su alma para buscar el rostro de Dios si lo tenían al mismo Dios ahí. ¿Qué necesidad había de que sus discípulos se angustiaran si Él estaba ahí? Él dice, lo que tienen que hacer es estar contentos y gozosos, felices y festejando, porque acá está Dios con ustedes. Eso es lo que trataba de mostrarles. Entonces continúa en el versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Ahora, ¿qué es lo que Jesucristo estaba tratando de decir? Porque viene hablando de esto del ayuno y de repente pone esta analogía que nos está tratando de enseñar. Y claramente, lo que venimos viendo, esta porción bíblica que venimos viendo en esta mañana, quizás les ha parecido a todos que el tema principal es el ayuno, ¿no? Pero claramente el ayuno no es el tema principal en esta porción, sino que Jesucristo usa el ayuno para ir al tema principal. ¿Cuál era el tema principal? Yo hago nuevas todas las cosas. Ustedes me están viniendo con algo antiguo, me vienen con una práctica religiosa, me vienen con algo ritualista y yo vengo a traerles algo nuevo. Ustedes están queriendo esclavizarse a algo que no necesitan hacerlo. Porque yo hago nuevas todas las cosas. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, de lo verdadero, del sacrificio, de la obra de Jesucristo en la cruz. Era simplemente una sombra, era simplemente un reflejo de lo que había de venir. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor y qué es lo que estaba sucediendo en aquel momento? Estos religiosos venían siguiendo fielmente, como acabo de decir, esta práctica religiosa y procuraban que los discípulos de Jesucristo llevasen también la misma carga que ellos. Ahora, Jesucristo les dice, ustedes están equivocados. Ustedes se creen espirituales, ustedes se creen que buscan a Dios, ustedes se creen que están bien, pero ustedes lo único que están haciendo es seguir algo, una práctica sin ningún sentido. Porque ustedes me honran simplemente de labios, pero su corazón está lejos de mí. Lo podemos ver en Lucas, el fariseo y el publicano. El fariseo estando de pie oraba, pero ¿qué dice? Oraba consigo mismo.
Él oraba consigo mismo. Él se creía demasiado justo y demasiado santo. Se creía demasiado cerca de Dios, pero lamentablemente estaba completamente lejos de Dios. Ayuno dos veces a la semana. Se creía que por seguir una práctica religiosa, él estaba bien con Dios. Pero claramente no lo estaba. Por eso es que Jesucristo en Mateo 15 le dice, el pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y dice, pues en vano me honran. En vano hacen todo esto que vienen haciendo, el ayuno y todas sus prácticas. En vano lo hacen, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En otras palabras, Jesucristo no vino a amoldarse. Él no vino a amoldarse a la ley. Él vino a hacerla nueva. Él vino a hacer todo nuevo. Él vino a transformar el corazón de los pecadores. No que los pecadores sigan una religión, no que los pecadores sigan una práctica ritualista, sino que los pecadores sean transformados de corazón para tener una relación personal con el Creador. Recuerden que ninguna práctica te acerca a Dios. Es del corazón que uno se acerca al Señor. Ahora, Jesús traía una vida renovada. Eso es lo que les estaba manifestando. No podía, piensen en esto, no podía esta nueva obra de Cristo, esto que Él traía, esta nueva obra, ser contenida dentro de las antiguas formas del judaísmo. No había forma que esto que Jesucristo traía de nuevo fuese mezclado y contenido allí mismo con el judaísmo, o era necesario que se hiciera algo nuevo. ¿No podía mezclarse? ¿No podían caminar juntas estas dos cosas? Claramente no. Y aquí en estas analogías del versículo 21 al versículo 22 muestran claramente que eran incompatibles. La una con la otra no son compatibles para con Cristo. Era necesario hacerlo todo nuevo. Él no vino para refinar la ley, Él no vino para añadir algo más al sistema mosaico, Él no vino para añadir ningún cambio a la ley, sino que Él vino a transformar, Él vino a dar algo nuevo. Él vino a dar vestidos nuevos al nuevo hombre. Eso es lo que Él vino a hacer. Él no vino a ponerte un parchecito. Él no vino a eso. Él vino a cambiarlo por completo. Ese es el sentido y el espíritu de estos pasajes que están acá. Bajo la ley los hombres trabajaban y podían trabajar y hacer un montón de obras, pero sus vestidos iban a ser como apolillados, sus vestidos iban a estar como harapos, sucios, rotos, porque la realidad es que ningún hombre bajo la ley podía justificarse tratando de cumplir la ley. Por el contrario, el que procuraba cumplir la ley se condenaba, porque mostraban que no eran aptos. Pero Jesucristo viene a proveer justamente este vestido nuevo, el vestido de justicia de Dios. Vino a hacerlo nuevo, a cambiar aquello. No deben seguir con eso, ahora vienen y deben tomar esto que el Señor traía. En otras palabras, Él les estaba diciendo a los fariseos y a sus discípulos que dejaran de hacer obras muertas. Dejen de hacer obras muertas. Dejen de creer que por lo que están haciendo agrada al Señor. Lo mismo sucede entre los creyentes. Muchos creyentes que creemos que porque estamos sirviendo y haciendo un montón de cosas, por esa causa estamos mejor delante del Señor. Déjenme decirles que no es así. Podemos tener una camisa, una corbata y un saquito y estar haciendo todas las cosas, pero estar completamente alejados de Dios. Podemos estar en el polo opuesto con el Señor. No se trata de las obras que podamos hacer. Muchas vidas cristianas se convierten en ritualistas. Se convierten en una religión vana. No es eso. Cristo vino a transformarlo por completo. Y se requiere del corazón para con Dios. Así que, versículo 21 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor
la rotura. Ahora, el remiendo nuevo era una tela, justamente. El remiendo en realidad era un vestido que quizás estaba roto y se le iba a poner un parche, se lo iba a remendar, se lo iba a tratar de restaurar. Entonces se le ponía un pedazo de tela buena, un pedazo de tela virgen, que quizás se la ponía allí, pero la realidad es que esa tela nueva en algún momento se iba a encoger. Y la tela anterior, al ser vieja, cuando la otra tela buena se encogiera, iba a tirar y el vestido se iba a romper peor. Se iba a dañar más todavía. Entonces Jesús lo que estaba haciendo era comparar el Antiguo Testamento, las antiguas prácticas, con el vestido viejo. Eso es lo que estaba tratando de mostrar. Dios nunca tuvo la intención de que el cristianismo fuese un parche para el judaísmo. No era esa la intención de Dios. El Señor vino a cambiarlo. Ahora, el dolor de esa vieja etapa que experimentaban, que expresaban por medio del ayuno, ahora tenía que dejar paso al gozo de la nueva vida. Porque ahora ya no era afligirse y lamentarse en ayuno, sino que ahora es gozo. El Señor vino a transformarlo. El Señor ahora nos dio algo nuevo. Ahora los creyentes, cuando ayunamos, es con gozo buscando el poder de Dios. Porque el Señor hizo nuevas todas las cosas. Miren lo que sigue diciendo el versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Ahora, el odres que se usaba, el odres era ese envase en el cual se contenía el líquido. Era cuero de piel de animal, en el cual ahí se ponía el vino, y ese cuero tenía cierta capacidad para expandirse, cierta elasticidad. Cuando el vino fermentaba, entonces el cuero se expandía. Pero llegaba un punto. Ahora, si echaban vino nuevo en ese odre viejo, que ya fue expandido, que ya no tiene más capacidad de expandirse, ahora le echan vino nuevo, la fermentación de ese vino requiere que se expanda, pero no puede expandirse. Por lo tanto, ¿qué hace? Lo revienta, lo rompe. Y eso es lo que la enseñanza que Jesucristo nos está dando acá en este caso. El odre viejo nuevamente hace referencia a las antiguas prácticas del pasado, y el vino nuevo hace referencia al poder y al gozo que tenemos en Jesucristo. No puede echarse ese gozo y ese poder en Cristo bajo esas prácticas religiosas. No se puede, hermanos. Es necesario el gozo y el poder de Cristo manifestarlo fuera de todo eso. Alejado de todo eso. Ahora, hoy el ayuno para el creyente no es solo manifestación de tristeza, hermanos, sino también manifestación de poder. ¿Recuerdan cuando Jesucristo viene el padre de un muchacho que estaba siendo endemoniado y le rogó que le quitase el demonio a su hijo? Porque sus discípulos no habían podido hacerlo. Jesucristo le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Sino con oración y ayuno. Era necesario buscar el poder de Dios para poder hacer algo así. En el Antiguo Testamento afligían sus almas por el pecado. Ellos ayunaban con tristeza. Ahora nosotros no afligimos nuestra alma por esto. No ayunamos con tristeza porque Cristo lo hizo todo nuevo. Nuestros pecados fueron perdonados. Nuestra cuenta fue saldada. Ya no tenemos por qué afligirnos por eso, porque Cristo lo saldó. A través de Cristo ahora tenemos una esperanza, tenemos gozo con las promesas que Cristo nos ha dado. Por lo tanto, de esa manera, hoy nosotros ayunamos. Así que entendiendo esto,
Jesucristo hace nuevas todas las cosas. Amigo mío, si hoy estás aquí y tú sabes y has entendido que vienes quizás con tu vida religiosa, tu vida ritualista, con aquellas prácticas antiguas que seguías quizás del catolicismo, o pensando que por hacer ciertas prácticas te acercas más a Dios, debes recordar que no puedes continuar con esas prácticas y decir, no, pero tengo a Cristo también. No, Cristo no vino a emparchar. Cristo no vino a emparchar. No es que sigo por este mismo camino, sigo con estas mismas prácticas, sigo en esta misma desobediencia, pero tengo a Cristo. No, Cristo vino a transformar. Cristo quiere transformar tu mente, quiere transformar tu corazón, quiere transformar tu camino, para que puedas acercarte y vivir para la gloria de Dios. Pero tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él te restaurará. Y por otro lado, para los creyentes, el viernes claramente, y vino justo el mensaje, porque el viernes vamos a estar practicando el ayuno y la oración. Ahora no vamos a practicar el ayuno y la oración para afligir nuestras almas, no lo vamos a hacer como una práctica religiosa, no es para mostrarnos al mundo, no es para que nos creamos más espirituales que otros. Yo vine al ayuno y él no vino. No es para mostrar nada de eso, sino que vamos a ayunar con el fin de buscar la comunión con Dios, de buscar una mejor relación con Dios, de buscar el rostro de Dios, el poder de Dios para nuestras vidas. Ese es el propósito, que podamos pasar más tiempo en comunión con Cristo. Vamos a cantar, vamos a orar, vamos a escuchar la palabra de Dios y buscar que Dios esté con nosotros. Ese es el fin. Así que espero que podamos ser varios los que podamos estar, pero entendiendo cuál es el corazón de esto. Entendiendo cuál es el corazón que agrada a Dios. Dios, Jesucristo, vino a hacer nuevas todas las cosas. Él vino a cambiar todas las cosas, no simplemente a remendar. Así que necesitamos cambiar nuestro corazón, que Cristo cambie nuestro corazón para vivir y conducirnos como a Él le agrada. Vamos a orar. Precioso Dios, Padre Santo, en tu presencia estamos. Damos gracias por tu palabra, porque nos enseña, Señor, las verdades espirituales contenidas, Señor, en estos pasajes, porque nos ayudas a comprender un poco más aquellos eventos, Señor, y comprender tus palabras, Señor, tus enseñanzas. ¿Cuál es el verdadero ayuno? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo te agrada a ti, Señor? Y entender que tú, Señor, eres un Dios de nuevas cosas. Gracias, Señor, porque has verdaderamente transformado y cambiado mi vida, Señor. Me has hecho nuevo por completo, Señor. Has cambiado todo mi sistema de creencia, pensamiento, deseos, cosas que me gustaban y buscaba, Señor. Tú lo cambiaste. Gracias porque a muchos de mis hermanos hoy aquí también los ha hecho, Señor. Y ruego por aquellos que aún continúan en aquellas viejas prácticas intentando tomar a Cristo. Que puedan despojarse, Señor, y que tú transformes sus vidas. Ayúdanos, Señor, a pasar tiempo en tu presencia. Te amamos en el precioso nombre de Jesús. Amén.